lo prometido es deuda. Hace un ratito les dije que tenemos que ver cómo es que el ingreso afecta a la tasa de fertilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte. Entonces, ¿qué cosas afectan la fertilidad? Recuerden esto, verlo desde el punto de vista de sociedades no desarrolladas. Bueno, vean que ningún país empezó siendo una economía industrializada, todos en sus inicios eran economías agrícolas y conforme fueron creciendo se han ido especializando hacia industria primero, ahora más hacia servicios, pero todas en sus inicios todas pasaron por las mismas situaciones. Entonces, una primera razón para tener muchos niños es la demanda por trabajo infantil. En países en desarrollo, vean que el grueso de la población se dedica a la agricultura, lo cual es sumamente intensivo en mano de obra, por lo menos en sus inicios. Entonces, vean que el perfil de la persona que trabaja en agricultura, por lo menos en una sociedad un poco más preindustrializada, es relativamente poca habilidad en el sentido de formación. O sea, no se necesita como muchos años de escuela para trabajar en el campo. Y entonces, ¿qué hacen las familias? Bueno, tener muchos chiquitos para que ayuden con este tipo de labores. Además, vean que el asunto de las leyes de trabajo infantil y de educación, de hacerla obligatoria, son cosas relativamente modernas. Y en países de ingresos muy bajos, tal vez no son muy estrictos en aplicar ese tipo de leyes, de obligar a las familias, de mandar a los chiquitos a las escuelas. Entonces, no sé, en sus familias, yo me acuerdo de mis abuelos contarme que no los dejaron terminar ni la primaria porque con que supieran leer, sumar, restar y más que suficiente y mandémoslos a trabajar. Hay muchos hermanitos que mantener y entonces vean que que esto es un factor para tener muchos chiquitos. ¿Para qué quiero esos chiquitos? Bueno, para encargarles las tareas simples, como ir a buscar agua, recoger la maleza, y si logran sobrevivir hasta la adolescencia, hacer trabajo agrícola un poco más pesado. Ahora, ¿cuándo disminuye esa demanda por niños para ese tipo de labores? Bueno, eso sucede conforme el nivel de habilidad que se requiere para completar esas labores va aumentando. Entonces, imaginen que ahora mi finca ya no es todo con palas que lo hago, sino con un tractor. Bueno, un chiquito no lo va a poner a manejar un tractor. Entonces, ya el perfil laboral, por llamarlo de alguna forma, de lo que necesito en el campo va cambiando y entonces no me resulta tan rentable, entre comillas, tener tantos niños. Entonces, con eso, ¿qué otra cosa sucede? Bueno, que conforme aumenta la industrialización de un país y disminuye la dependencia en la agricultura, bueno, es un espacio menos donde ya los niños no los puedo usar como mano de obra. Vean que si yo tengo una finquita, a los hijos los puedo poner a trabajar en la finquita, pero si trabajo en una fábrica, a lo mejor no me dejan traer a mis chiquitos a trabajar a la fábrica. ¿Ok? Conforme aumentan los ingresos, las familias, bueno, se pueden dar el lujo de no necesitar ese trabajo adicional y más adelante se produce la urbanización. Entonces, con más razón, hay menos espacio para labores agrícolas. Y eventualmente las leyes de educación y de trabajo infantil se hacen más fuertes en los países, con lo cual, aunque la familia quisiera poner un chiquito a trabajar en el campo, el Estado no se lo va a permitir. ¿Okay? Una segunda razón para tener muchos niños tiene que ver con la vejez, casualmente. Alguna vez, no sé si ustedes vieron un libro o la película que se llama Como agua para chocolate. Es de una escritora mexicana, el libro. ¿Alguien la vio, esa película? Sí, profe, yo tuve que verla en humanidades, de hecho. Ah, ¿usted la vio en Humanidades? Sí. Ah, qué salvada. Entonces, usted me va a ayudar a contarle a los demás de qué trataba la historia, así por encimita. ¿Te De una acuerdas? muchacha, sí, una muchacha que se quería casar, pero Ajá. la mamá no la dejaba porque decía que el hijo menor era para cuidarla a ella cuando ya estuviera Ajá. más.
más vieja. Ok, ¿te acuerdas en qué país sucedía todo eso? Ay, no, profe. Era en México. Ah, bueno. Ok, bueno, si no han visto la película ahí, o el libro, es un libro bonito, yo creo. Está medio entretenido para aprender de este tipo de cosas. Bueno, vean que los sistemas de pensiones también son esos inventos relativamente modernos de la sociedad. Entonces, ¿qué hacíamos antes de tener pensiones para asegurarnos de no terminar abandonados en la vejez? Ven que todos, de la ley de la vida, todos, cuando lleguemos a viejitos, las fuerzas nos van a ir dejando y eventualmente a lo mejor no podemos trabajar. Y peor si el tipo de trabajos de la sociedad son agrícolas, que son muy intensivos en fuerza. Entonces lo que hacían las familias eran tener muchos chiquitos para que por lo menos alguno de esos sobreviva y tenga la voluntad de cuidarme cuando yo sea viejito. Y si no tiene, aplicamos lo que dijo Natalia, de lo que sucede en el libro, hay presión social y no, lo obligamos a que nos mantengan y nos cuiden cuando estemos viejitos. ¿Okay? Entonces vean que una sociedad que no tiene mecanismos para proveer ingresos a los adultos mayores va a provocar que cuando no son tan mayores quieran tener más hijos para tener a alguien que los cuide cuando viejitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas hacen que baje esa necesidad? Bueno, la implementación de redes de seguridad social, los famosos sistemas de pensiones, saber que cuando llegue viejito, por lo menos me van a atender en un hospital, si me enfermo. Ese tipo de cosas hace que no sea tan urgente tener tantos niños para que me cuiden cuando llegue a viejo. ¿Ok? Y aparte de que entre más aumentan los ingresos de las familias, gracias al crecimiento económico, bueno, hay más margen para ahorrar para la vejez y permitirse uno jubilarse con recursos propios. ¿Okay? ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, que disminuye la mortalidad infantil, entonces como ya no se mueren tantos chiquitos, ya no necesito tener tantos para asegurarme que uno sobreviva para cuidarme cuando yo sea viejo. ¿Okay? Ahora, gestión de riesgos, se refiere a que en áreas rurales de bajo ingreso, normalmente no están esas instituciones financieras que permitan hacerle frente a riesgos fuertes. Por ejemplo, de una sociedad agrícola, si hay una sequía que provoca que se pierda toda la cosecha, la familia se muere de hambre porque era su única fuente de ingreso y no tiene un sistema financiero que provea como un seguro contra fallos en las cosechas o que me permita hacer depósitos para tener ahorros en caso de una emergencia, o mejor, no sé, que me preste dinero en caso de necesidad. Entonces, a falta de instrumentos financieros, la gente tiene que buscar una forma de gestionar esos riesgos. Bueno, una forma de lo que hacían era, cuando había mucha tierra, y la gente podía darse ese lujo, de hacer parcelas y que cada uno de los niños, de los hijos, eventualmente heredara una y ojalá que estuvieran dispersos para que, si hubiera un problema en la cosecha de uno, al que le fue bien le ayude a los que les fue mal. ¿Ok? No sé si han visto en películas así también, aquí hay sociedades que arreglan los matrimonios, entonces vamos a casar mi hija con el hijo del amigo que vive en otro pueblo, y la gracia también es diversificar riesgos, que entonces como ahora la hija la mandé a vivir a otro pueblo, en esas sociedades la gracia es que, bueno, que hacen un vínculo entre familias, que en caso de que esta familia tenga necesidad, el hecho de tener familiares casados por otro lado, es una fuente de gente que esté dispuesta a ayudarlo a uno en caso de una emergencia de esta naturaleza. ¿Ok? Y bueno, todas esas formas de gestionar riesgos es más fácil de hacerlas si uno tiene muchos niños. ¿Ok? Entonces vean que de una sociedad donde no hay crecimiento económico y están atrapados en la pobreza, tienen este problema, que es la idea de que hay actividades que tienen un pago esperado más alto, que permitiría aumentar los ingresos de las familias,
pero también tienen más riesgo. Entonces, si yo no tengo una forma de lidiar con esos riesgos, no puedo adoptar esas tecnologías más productivas que hacen que me termine atrapando en la pobreza, ¿ok? Ahora, hay una cosa que se llama el costo monitoreo, se refiere a, bueno, recuerden, tengo una gran finca por ahí y necesito cuidar la parcela y de que no me roben los cultivos. O sea, eso pasa. Si tengo una finca muy grande y no tengo nadie que la cuide, me pueden robar las cebollas cuando ya están grandes o los mangos, alguien puede meterse y apiárselos del palo cuando ya están maduros. Entonces, hay un costo ahí de monitoreo que necesito incurrir. La idea general acá es que es más fácil confiar en los hijos que en extraños. O sea, yo podría contratar gente que trabaje en el campo conmigo o podría tenerlo con familia. La idea de esta línea es que si son familiares no los tengo que vigilar tantos. Entonces, me sirve más tener más hijos. ¿Ok? Educación. ¿Cómo afecta la educación la cantidad de niños que tiene una familia? Vean que una mejor educación y más cara, ¿no? En principio de mayor calidad, es necesaria para ser competitivo en una sociedad como la actual, y eso hace que reduzca la tasa de fecundidad, y esto anda por dos canales. Una, de por sí es caro, no es tan barato el asunto de mandar muchos niños a una escuela privada. Si yo los quiero mandar a escuelas privadas, entonces tendré que, por restricción presupuestaria, tener una familia más pequeña. Y entonces acá se cambia el enfoque de si estamos en una sociedad que se está industrializando, que se valora la educación cada vez más alta, ya no alcanza colegio, ahora necesito universidad, ya no alcanza universidad, ahora necesito maestría. Si la sociedad se mueve hacia ese lado, de ese costo hace que las familias prefieran tener menos niños. Entonces cambia la cantidad de niños de la familia. Y la otra es que conforme los mismos padres van ganando más educación, y padres, madres en general, el costo oportunidad para ambos va a ser cada vez más alto, porque ya tener niños obliga a sacrificar un trabajo que genera mucho ingreso y a lo mejor los padres de familia ya no van a querer hacer. Entonces, eso también influye a que las familias cada vez tengan menos niños. ¿Ok? Ahora, en el tema de educación hay un temita aparte que es de para qué estudiar. ¿Ok? Entonces, si en la escuela lo que aprenden los hijos no es tan útil, ¿qué deberían hacer? ¿Los mando? ¿No los mando? Bueno, vean que por ley, en muchos lugares, en nuestro país incluido, hay parte de la educación que es obligatoria y no es como mucho lo que hay que escoger. Pero si lo ven bien, también la educación cumple una tarea más allá de lo que uno aprende en las aulas, que es el envío de señales a los potenciales empleadores. Pues la gracia acá es que una persona que logra graduarse le está mostrando al mercado que es una persona que sabe aprender, que puede ser capacitada y que en principio va a ser más productiva que una que no logró estudiar. ¿Okay? Entonces, eso es un tema ahí que anda dando vueltas en la parte de educación. Y creo que ya casi por último está el asunto del empoderamiento de las mujeres, que conforme las mujeres han ido ganando más espacios fuera del hogar, tanto por el lado de la educación, por el tipo de labores y de carreras profesionales que pueden desempeñar, bueno, su costo de oportunidad cada vez es más alto y aparte que van teniendo también más peso en las decisiones propias con respecto a cuántos niños querer, ya no son tan agente pasivo, que no, usted está en la casa, dedíquese a tener chiquitos, no, ahora, ¿usted qué quiere? ¿Quiere menos hijos? Bueno, creo que Daniela era la que me dijo que quería tener como 7, eran 8. No, profe, jamás. Ah, no, Prefiero tener más te entendí mal, ok. Bueno, entonces... No, jamás. Entonces creo que Daniela entiende muy bien esta parte, esta filmina. ¿Ok? Ya no un asunto de que menos niños, ¿por qué? Porque no se quieren tener tantos. ¿Ok?
Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que explica por qué ha ido disminuyendo la tasa de fertilidad en la población. ¿Okay? Y por último, bueno, está este tema medio cultural. ¿Alguien vio esta película? Más barato por docena. Hace muchos años, profe. Es Es una peli muy viejísima. vieja, sí. Pero recuerde que el profe también es más viejo, entonces fue el ejemplo que me vino a la mente de una familia con muchos niños. Acá la idea es que es más cultural, de que si la sociedad valora mucho, en una sociedad muy machista, donde la mujer no tiene mayor peso en este tipo de decisiones, si mi señal de que yo soy muy macho a los ojos de la sociedad es que logro tener muchos niños y encima los logro mantener, vean que eso mete presión entonces a tener más niños. Pero si los valores culturales van cambiando, ya sea porque los varones ya no nos sentimos como que eso sea tan indispensable para sentirnos muy viriles, o porque las mujeres ya van teniendo más peso en este tipo de decisiones, el resultado obvio es que ya no va a ser tan frecuente el asunto de ver familias tan numerosas. ¿Okay? Entonces vean que son muchos los factores que explican la reducción de la tasa de fertilidad y muchos de ellos son económicos. ¿Okay? Y acá, tal vez nada más un punto y aparte acá de mencionar que siempre hay que distinguir el tema de la habilidad de tener menos niños, de controlar la natalidad a un nivel que las familias quieran tener, que pasa por el hecho de tener acceso a métodos para planificación, anticonceptivos. También pasa por un asunto de voluntad, o sea, si las personas efectivamente quieren hacerlo. Entonces hay que tomar en cuenta los dos frentes. Y ya para terminar, viene aquí una única filmina donde quiero dejar unas preguntas aquí abiertas. No es algo como que tengamos que contestar hoy, pero lo que sí quiero es motivar que caigan en la cuenta que para responder a estas preguntas es muy importante saber qué está pasando con la población. ¿Okay? Entonces, no ver el crecimiento de la población como normalmente lo vamos a ver en los modelos de crecimiento que empezamos a estudiar la otra semana, como una variable exógena, así la población crece a la tasa n constante y no le damos mayor atención, sino ver que esos patrones tienen efectos económicos importantes y a su vez la economía tiene efectos sobre esa tasa misma. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que quiero que mediten, dejarles ahí la inquietud, es cómo cambiarán los patrones de ahorro y de acumulación de capital, ya tanto físico como humano, conforme cambie la estructura de la población. O sea, la población envejece, ¿qué pasa con el nivel de ahorro? ¿Se ahorra más, se ahorra menos? ¿Qué pasa con la acumulación de capital? Tratamos de crecer más y acumular más capital o menos, depende de qué está pasando con la población. Esto ya se los mencioné en una filmina anterior, cómo afecta esa transición demográfica, la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Recuerden que los sistemas de pensiones fueron ideados hace 60, 70, 80 años, cuando la población era muy distinta a las características actuales. Lo otro es cómo cambia el perfil de la fuerza laboral conforme cambia esa pirámide poblacional. Y vean que no es solo el hecho de que cambie la pirámide, sino recuerden lo que hablamos de educación. O sea, si ahora tengo menos niños, pero más educados, ¿qué va a pasar con la fuerza laboral? Otra cosa que quiero que le den cabeza es si el crecimiento económico, y por esto entiéndase el aumento sostenido en el tiempo del ingreso de las familias, si ese es un factor causal de la dinámica de la población. Creo que en las filinas pasadas debería haberlos convencido por lo menos un poquito de que algo tiene que ver por ahí. Y por último, si la dinámica de la población es un factor causal para el crecimiento económico, o sea, darle vuelta a la tortilla.
lo que está pasando en población, el hecho que se me está envejeciendo, que ahora estudian más, estudian menos, eso me ayuda a explicar o no el desempeño de crecimiento de un país. ¿Okay? Y acá les dejo las referencias que utilicé, tanto para los datos que les mostré como la lectura que les recomendé. Y los temas como tal están más que todo, las definiciones están en este libro, pero por lo menos para los fines de este curso se la pueden jugar con lo que les di en las filminas, ¿ok? Pero si quieren ampliar, pueden leerse estas páginas de este libro, que por ahí lo pueden conseguir en PDF. ¿Okay? No sé si alguien tuviera alguna duda, pregunta, por acá. Sí, profe, en la anterior diapositiva, en la segunda pregunta, ¿verdad es que se podría ver en la implicación en ambas vías? Algo así como lo que se hace en la penúltima y la última pregunta. Ajá, me gusta tu idea, contame un poquito más. ¿Qué, Es qué te viene que, qué te viene a mente con eso? digamos, vimos que las personas también tenían hijos cuando hay un sistema de pensiones poco estable. Entonces, entre más estables se iban a tener menos hijos. Pero en el otro caso, que sería que la cantidad de hijos afecta la sostenibilidad financiera o la cantidad de personas jóvenes. Sí, Ajá. eso también lo vimos, que se ne- perdón, profe, me estoy trabando, una mayor proporción de personas en edad de trabajar en relación a las que están jubiladas puede ayudar a una mayor sostenibilidad. Ok. Entonces, bueno, me gusta la idea que estás planteando. No sé si querías llegar o no a este tipo de implicaciones. Por ejemplo, si de pronto tenemos miedo de que cuando lleguemos a viejos no haya pensión que nos paguen, porque va a estar más que requebrado el régimen. Si eso crees que va a hacer que queramos o tener más hijos o no. ¿Qué pensás? O alguien más, no sé, ¿qué opinan? Me parece que el tema que trae Anthony está bastante interesante, muy válido. No sé si Profe, alguien quizá quisiera por ahí, aportar por ahí. Don Andrei. la perspectiva de una población más educada como la actual, quizá no tome esa decisión frente a la situación. Quizá tal vez opten por algún sistema más si son personas que tal vez ya tienen una educación y cierto ingreso, podrían optar por algún sistema de pensiones privado o algo así. Pero igual eso no aplica para toda la población, ¿verdad? Aplica como para esa digamos, élite económica que logró llegar a tener un buen ingreso. Ok. Gracias, Andrei. Bueno, ahí quiero traer dos ideas a reflexión para que por lo menos las maquinen en sus cabezas ahí, en sus tiempos libres. Una es la idea de poder ahorrar más. Cuando yo ahorro para una pensión, ¿en qué ahorro? ¿Qué guardo? O sea, no puedo guardar comida porque se me va a poner mal de aquí a eso. ¿Cómo hago yo para ahorrar para una pensión? ¿Qué forma tiene eso? Pues uno usa el ahorro para invertir, pone su ahorro en fondos de inversión. Ok, entonces estamos hablando de instrumentos financieros, ¿verdad? ¿Don Efraín? Sí, correcto. Ok, bueno, entonces quiero que mediten un segundito que aunque normalmente suena muy directo el asunto de ahorrar para la pensión en un instrumento financiero, a nivel de población no es tan sencillo. ¿Y a qué me refiero con eso? Vean que cuando nos pensionemos con ese sistema, que es básicamente un sistema financiero, a lo que tenemos derecho es a una cierta cantidad de dinero. Pero con ese dinero no vamos a comer. En realidad con ese dinero lo que queremos es comprar cosas en el futuro. Si la capacidad productiva del país no crece al ritmo que crece el valor de esas pensiones, es fácil imaginar que haya una especie como de pérdida de valor del dinero como tal y no podemos comprar las cosas que queramos para después de pensionados. Entonces quiero que tomen en cuenta eso.
cuando yo ahorro un instrumento financiero, lo único que tengo es una promesa de una cantidad de dinero en el futuro. Lo que yo logre comprar en ese momento va a depender de lo que la sociedad esté produciendo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces vean que hay que tener cuidado por dónde se va la producción también. Y eso mucho depende de qué porcentaje de la población esté trabajando en ese futuro, qué tan productiva sea esa población en el futuro, y no es tan directo. Lo segundo que quiero que vean es que hay decisiones que son muy sencillas en lo individual, que sus repercusiones no son del todo sostenibles en lo colectivo. Por ejemplo, imaginen el cambio de sociedad, de pronto ya no necesitamos tener tantos niños para pensionarnos, y digamos que esa era la única razón por la cual teníamos muchos hijos. De pronto decimos, no, yo puedo ahorrar para una pensión, y diseñamos el sistema de pensión actual, que es de reparto, y de pronto yo decido, no, ya no necesito tener chiquitos, ¿para qué voy a mantener tanto chiquito si yo puedo contar con una pensión? Bueno, eso funciona muy fácil cuando es una persona, pero cuando todos hacemos lo mismo, ya vemos lo que pasó, que se contrajo la pirámide de población, y ahora hay muy poca gente joven entrando al mercado laboral, y si hay muy poca gente entrando al mercado laboral, vamos a tener una escasez de trabajo que podría contraer la producción. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo que va a suceder, pero lo que quiero que vean y tengan en mente es que no siempre una decisión individual, que es muy razonable y muy sencilla en lo individual, es fácil de implementar en lo colectivo, porque no siempre es tan sencillo. ¿De acuerdo? ¿Tommy? Okay. No sé si alguien más tuviera alguna duda, comentario. Profe, pero una pregunta, entonces, ¿tener hijos o no tener hijos es una disyuntiva económica? Porque a lo individual parece ser lo mejor, porque tener hijos ahora hoy en día implica un costo de recursos, pero a nivel como sociedad, la disminución de la población a futuro puede poner en riesgo los regímenes de pensiones. Sí, bueno, hacer un ejercicio mental más sencillo. Y ojo que no les estoy diciendo si cada quien debería o no tener hijos, nada más estoy diciendo las decisiones individuales tienen efectos colectivos muy complejos. Imagínate bajo el argumento de es que es muy caro tener hijos, no tiene sentido que de pronto nadie tenga hijos y todos nos hacemos viejos. Entonces, ¿quién trabajaría para generar el ingreso y las cosas que vamos a consumir cuando estemos viejos? De no, nadie. Nadie, ¿verdad? Entonces, ve que si en ese caso hipotético que todos ahorramos en pensiones, que son instrumentos financieros, todos llegamos a viejos, pero no hay nadie produciendo nada en el campo, no hay agricultores, no hay gente en las fábricas, no hay nadie trabajando. ¿De qué nos va a servir tener toda esa capacidad de compra si no hay gente produciendo cosas que podamos comprar con eso? Porque todos decidimos no tener hijos. Entonces, va mi punto de nuevo. Si bien es cierto, hay decisiones que tienen mucho sentido a nivel individual, sus implicaciones colectivas, si todo el mundo las hace, no son tan sencillas como la decisión individual. Porque si solo yo lo hago, digo, no, yo le compro a los hijos las cosas que produjeron los hijos de otro. Asunto resuelto. Pero si todos hacemos lo mismo, ya no lo puedo hacer. Profe, disculpe, ¿y qué soluciones han planteado países, más que todo europeos, que ya están viendo eso inminente, aún más inminente que nosotros? Mira, batearía si te dijera que sé algo sobre eso. No sé qué habrán hecho esos países o qué estarán haciendo, pero sí me parece que es una pregunta muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor, a alguno de ustedes les haya interesado este tema, les haya quedado la espinita, que mira, sí, eso es un problema y de verdad que hay que entrarle a tratar de resolverlo, y tal vez ya eso los motive a tener un tema para sus investigaciones cuando estén en seminarios de investigación o más adelante. Pero de verdad te mentiría si te digo que sé sobre eso. O sea, no sé tanto de este tema,
más allá de lo que quería motivarles a ustedes a pensar de la importancia del tema. Ok, gracias, profe. ¿Ok? No, gracias a vos, Efraín. No sé si alguien más tenía un comentario. Profe, yo pienso que tal vez si la automatización se mejora a un ritmo considerable, tal vez no sea un problema. Es una posibilidad. Ahora que se está robotizando muchas cosas, que pongamos a los robots a trabajar para nosotros cuando estemos viejos. Sí, Es una posibilidad. Veamos problemas con eso. La gran mayoría de la población, ¿de qué vive? ¿Cómo genera ingreso para poder generar capacidad de compra? de un salario. Ajá, del trabajo. Mm. Entonces ve que en cierta forma nos crea la complicación de que tendríamos que darle una dotación de robots a todo el mundo, porque los que no tuviesen esos robots y ya no tienen trabajo, no tendrían forma en un sistema de mercado de generar esos ingresos. ¿Ok? Ujú. Entonces, lo que te estoy diciendo es, sí, es una posibilidad interesante, pero todas estas cosas generan sus propios problemas. Entonces, lo que quiero que tal vez rescaten más de esta clase es cuando uno tiene estos problemas, es muy fácil tirar una idea al aire, pero hay que tener mucho cuidado de darle cabeza a todas las posibles implicaciones o efectos secundarios que puedan tomar nuestras ideas. Que a veces arreglamos una cosa y terminamos descomponiendo otra. ¿Ok? Entonces, tal vez tener ustedes ya siempre esa actitud de vamos a hacer política, vamos a proponer soluciones, pero tenemos que hacer un esfuerzo serio, mental, de pensar más allá de si va a resolver las cosas que queremos resolver, qué cosas pueden salir mal que hagan que tengamos que tener cuidado con lo que estamos tratando de proponer. ¿Okay? Y de esta última filmina y de lo que hemos estado discutiendo, créanme, no estoy esperando que tengamos soluciones fáciles. Lo que quiero es que sean conscientes de que tenemos problemas que son complejos y que requieren mucho trabajo para buscarle solución.